El silencio del Amazonas. El rescate de Kira la ocelote cautiva. El Amazonas pulmón del planeta. Donde la naturaleza habla en un lenguaje antiguo. Más allá de nuestra comprensión. En las profundidades de la selva. Algunas voces han sido silenciadas. En lo más profundo de la selva amazónica. Donde los rayos del sol apenas tocan el suelo. Y el canto de los tucanes marca el inicio del día. Una pequeña ocelote de ojos brillantes. Comienza su aventura. Esta es la historia de Kira. Una ocelote que vivió el horror de la cautividad. Y el milagro de la libertad. En un rincón oculto de la selva amazónica. Donde los árboles susurran secretos milenarios. Y la vida vibra en cada hoja. Nació una pequeña ocelote. Su nombre era Kira. Sus grandes ojos curiosos. Brillaban como el sol al amanecer. Pero mientras Kira crecía entre juegos y hojas, algo oscuro se acercaba. La codicia humana avanzaba y con ella el riesgo. Pero su vida marcada por la belleza salvaje del bosque cambió radicalmente. Cuando unos cazadores la capturaron. No todo es paz en la selva. A lo lejos, el crujir de ramas anuncia la presencia de extraños. Humanos armados con trampas y rifles. Un grupo de cazadores avanza entre los árboles. Sigilosamente en busca de animales silvestres. Hablan en voz baja para lograr su cometido. Uno de ellos señala huellas recientes. Mira, esto es una cría. Vale mucho en el mercado. Tenemos que atraparla antes de que anochezca. Los cazadores preparan una trampa. Y Kira cae sin darse cuenta. Kira olfatea el aire. Se acerca con cuidado a un cebo con olor a pescado. Que le llama la atención. Mientras está concentrada en comerse el cebo. Una trampa se cierra sobre ella. Un instante después el sonido seco del metal. Había caído Kira inocente y curiosa cae en la trampa. Se escuchan sus maullidos desesperados. Su madre la busca. Angustiada. Y corre hacia el sonido para lograr salvarla. Pero los cazadores ya la han metido en un saco. Para llevársela y esconderla. Ya es demasiado tarde. Kira es atrapada y encerrada en una jaula improvisada. Está muy asustada. Durante mucho tiempo, Kira vivió en una jaula pequeña. Donde el sonido del viento entre los árboles era solo un eco lejano. El Amazonas, su hogar, estaba fuera de su alcance. En el borde de la selva. La cachorra fue escondida por sus cazadores. Su intención era convertirla en una mascota exótica o un trofeo. Kira vivía en condiciones deplorables. La estaban alimentando con comida inadecuada. Sin espacio para moverse. Sin tener contacto con otros animales ni la naturaleza. Muchos animales. Como Kira nunca sabrán lo que es tocar el suelo húmedo del bosque. Porque para ellos, el mundo es una jaula de 2 por 2 metros. Y los cazadores solo piensan en la recompensa que recibirán por ellos. Pero el destino de Kira no estaba sellado. Todavía tenía esperanzas de ser rescatada. La selva también tiene sus guardianes. Un equipo de rescate de vida silvestre. Alertado por un informante, rastreó la señal. Un grupo de valientes rescatistas y guardabosques. Viajan por días. Hasta lograr su objetivo. En busca de Kira. De repente, encuentran un pequeño poblado al borde del Amazonas. Allí, las coordenadas indicaban el lugar donde estaba Kira. Los guardianes de la selva escucharon su llamado. El momento más esperado por los rescatistas. Y Kira por fin llegó. Los rescatistas y guardabosques llegan de madrugada. Y sabían que debían actuar. Antes de que fuera demasiado tarde. Encuentran a Kira con miedo. Flaca y en un rincón oscuro. Encerrada en una jaula oxidada. Donde no tenía mucho espacio para moverse. Los rescatistas interrogan a los cazadores. Que decían ser los dueños de la ocelote. Y niegan el posible tráfico de animales silvestres. Pero cuando se les pide los documentos legales para poder tener este tipo de animales, evidentemente, se dan cuenta que no tienen ningún papel que los acredite como dueños. Por lo tanto, no tienen ningún derecho sobre ella. Y deben liberar a Kira de inmediato. Kira había estado viviendo un horror día tras día. Encerrada en una jaula.
Su angustia y desolación parecían no tener fin. El ruido de la selva les indicaba a los guardabosques que la vida continuaba, que era el momento de hacer algo por ella. Pero en ese rincón, Kira había quedado atrapada por mucho tiempo. Los rescatistas tratan de darle confianza a Kira y le manifiestan: vamos a sacarte de aquí, pequeña. Le decían mientras trataban de darle confianza. Te prometemos que te llevaremos de vuelta al Amazonas, el lugar de donde nunca debiste haber salido. El proceso de rescate fue complicado. La jaula era difícil de abrir y Kira estaba aterrada. No come, no responde. Le teme al contacto humano. No entendía que ahora la liberaban. A Kira se le brinda un espacio naturalizado y tratamiento médico. Con la paciencia y la determinación de los rescatistas, se hizo su trabajo de manera efectiva. Por fin Kira había sido liberada de los cazadores que la habían capturado. Ahora estaba en buenas manos. En las manos de los guardabosques, que la ayudaría para su liberación. Pero la selva aún estaba lejos. Y primero debía pasar por un proceso de adaptación y supervivencia, antes de regresar a su hábitat natural. Todos sabían que el viaje de regreso no sería fácil. Después del rescate de Kira, el ocelote debía ser rehabilitada. Primero con cuidado veterinario y luego con la oportunidad de aprender a vivir de nuevo en su entorno natural. Kira es sedada y vigilada médicamente. En un centro de rehabilitación, Kira recibió cuidados, alimento, cariño y algo que nunca había sentido fuera de su madre: seguridad para realizarle los chequeos pertinentes y poder estar seguros de su estado de salud. Se le hacen los primeros exámenes, que muestran desnutrición, estrés y daño muscular. Pero los rescatistas harían todo lo posible para que Kira estuviera bien. Con el tiempo, Kira empieza a responder a los cuidados de los rescatistas, trata de caminar, come sola por primera vez, juega con otros animales rescatados. Se muestra un cambio significativo en su expresión. Luego deberá pasar por un proceso de reintroducción a hábitat controlado. Se le enseña a cazar pequeños animales. Como parte de la readaptación, se gana la confianza con cuidadores a distancia, sin domesticación. Por primera vez en años Kira veía pasar árboles, no jaulas. Pasaron meses. Kira, aunque asustada, empezó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a confiar nuevamente y a encontrar su instinto salvaje. Aunque las cicatrices de su cautiverio aún estaban presentes, la esperanza resurgía. Finalmente, el día de su liberación llegó. Kira estaba lista para regresar a su hogar, a la vasta y majestuosa selva del Amazonas. La misma jungla que había perdido cuando era una pequeña, ahora la recibía de vuelta. Kira volvió a la selva, donde siempre perteneció. Kira ya no tiene jaulas, solo el sonido de las hojas bajo sus patas y el sol filtrado por los árboles. Porque la libertad también se rescata. Cada vida salvada es un grito de esperanza para el planeta. Kira ya no es una prisionera, es una habitante más del ecosistema que tanto amamos y debemos proteger. Kira había vagado sola durante días, aprendiendo a sobrevivir por instinto. Aunque los humanos que la cuidaron la liberaron con amor, había algo que solo la selva podía enseñarle: el lenguaje silencioso de las hojas, el olor del miedo y del agua fresca, el ritmo del viento entre las ramas. Pero lo que más le dolía, en lo más profundo de su pecho, era un recuerdo que no podía enterrar: los ojos dorados de su madre, la primera y última mirada que sintió como hogar. Una mañana, cuando el sol comenzaba a dorar la niebla, Kira detectó un olor familiar entre los helechos. Se detuvo en seco. El corazón le galopaba. Caminó despacio, como si el tiempo hubiera olvidado avanzar. Allí, entre las raíces de un árbol caído, una figura elegante y poderosa se movía con cautela. Era una ocelote adulta. Su pelaje moteado era casi idéntico al de Kira, pero había una cicatriz leve sobre su ceja izquierda. Era ella. Kira soltó un leve maullido, ronco y quebrado. La otra ocelote levantó la cabeza, y sus ojos dorados se abrieron, titilando con una emoción antigua, contenida. Se acercaron sin prisa, midiendo cada paso. Era un reencuentro entre dos mundos, el de la selva indómita y el del amor que nunca se rompe.
Kira frotó su cabeza contra la de su madre, reconociendo el calor, el olor, la vida. Pasaron los días, y la madre comenzó a enseñarle lo que ningún humano pudo, a cazar sin ser vista, a trepar sin ser escuchada, a moverse con la música de la selva. Kira no volvió a estar sola. Aprendió a ser ocelote, no solo de cuerpo, sino de alma. La historia de Kira terminó donde todo comenzó, en el corazón palpitante de la selva, al lado de su madre, bajo la eterna canción del viento. El rescate de Kira no solo es la historia de una ocelote, es un recordatorio de que debemos proteger lo que nos pertenece a todos. La selva, los animales y el planeta entero. No podemos quedarnos callados. Cada acción cuenta. Agradecemos a todos los que hacen posible el rescate de estos seres maravillosos. Gracias por seguirnos en esta misión. Juntos, podemos hacer la diferencia.